Realmente es un honor para mí volver a estar aquí, poder compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Ya hace bastante tiempo que no estaba en este lugar, dominicalmente hablando. Y el tema que quiero compartir con ustedes está ahí dentro de la línea que estamos siguiendo, que tiene que ver con los atributos del Señor. Los atributos del Señor es algo sumamente complejo para cada uno de nosotros, sobre todo cuando nos empezamos a acercar a los incomunicables, los que para nosotros son difíciles de entender. Pero antes de empezar con el atributo que hoy día quiero compartir con ustedes, quisiera hablarles de un concepto, y tiene que ver con el concepto del infinito. Muchas veces hablamos, incluso hoy día cantábamos, diciendo el infinito que es Dios. Pero antes de acercarnos a ese concepto, quiero comentarles, ¿cierto?, que ahí les traje una foto donde aparecen unos frasquitos. Por ejemplo, uno de esos frascos tiene porotos. ¿Sí? Y si yo les preguntara cuántos porotos hay ahí, ¿ustedes me dirían que son infinitos? No, ¿cierto? Después sigue ahí a continuación garbanzo, que seguramente están de acuerdo conmigo que hay más, pero infinito no. Seguimos con el arroz, y ahí tal vez cueste más contarlos. Tal vez cueste más pensar cuánto es eso, pero seguramente vamos a llegar a la misma conclusión. Es un número, es una cantidad. Podríamos seguir achicando los objetos, pero me voy a saltar rápidamente a que piensen, por ejemplo, si yo les pregunto por los granos que hay en la playa, por ejemplo, Recta de la Salina. Si piensan en los granos de la Recta de la Salina, ¿son infinitos? ¿Son muchos? Y ahí el concepto para nosotros se nos empieza a complejizar. Ya no es tan claro pensar que es infinito o no es infinito. Antes de darle la respuesta de eso, quisiera comentarle la historia de este juego que se llama ajedrez, que tal vez muchos de ustedes conocen. Y se trata, lo voy a decir de una forma rápida, de que el inventor del juego llegó ante un rey, y a este rey le fascinó el juego. Y la historia relata que tenía que ser cuidadoso para cobrar cuánto costaba el juego. Y lo que le dijo fue simple, le dijo: en el primero quiero solamente un grano de trigo. Para el segundo quiero el doble, quiero 2 granos de trigo. Para el tercero quiero el doble, 4 granos de trigo. Y así sucesivamente. Para el siguiente 8, para el siguiente 16. Y el rey lo encontró sumamente barato lo que le estaba cobrando. Muy, muy económico. Ahora la historia relata que el rey intentó pagar, pero la suma es impresionante cuando uno calcula cuánto se trata de eso. No son millones de granos, no son millones de millones, billones, sino son 18 trillones de granos de trigo. Si uno quisiera imaginarse un poquito ese número, ¿sí?, son casi 1 billón de toneladas de trigo. Si quiere uno imaginarse un poco, ¿cuánto significaría
para el día de hoy pagar esa cantidad? 1200 años. 1200 años. Si uno quisiera imaginarse, por ejemplo, qué podría hacer con esos granos de trigo, si que pudiera hacerlo, podría pavimentar un camino de la tierra hasta el sol de 20 cuadras de ancho. De 20 cuadras de ancho. Son números enormes, pero muchas veces nosotros confundimos estos números grandotes cuando hablamos de las estrellas, cuando hablamos de los granos de una playa. Nos imaginamos que esos números son infinitos, y esos números no son infinitos, son números finitos, enormemente grandes, como este ejemplo que les traía, como este ejemplo del rey que no se imaginó lo que significa toda esa cantidad. Pero a veces nosotros en nuestra mente miramos a nuestro rey, a Jehová, como infinito, pero así como los granos de la playa. O sea, infinito pero no muy grande. Y nos cuesta imaginar infinito como algo que ya rompe todo nuestro pensar. Y por eso les traía estos dos ejemplos. Un ejemplo que uno se puede imaginar que es pequeño y que es enorme. Ya son números, ¿cierto? A veces uno se da cuenta, compra ahí un frasco de probiótico y dice, esta cápsula trae 5 billones de probióticos. No sé qué es eso. Pero los números a veces nos engañan. Eso fue a mí lo que más me costó entender. Yo soy de formación matemático y una de las cosas, ¿cierto?, que a los matemáticos nos cuesta tiene que ver con entender el infinito. O de otra forma, muy cerca. Para los que entiendan algo, son los delta y los épsilon por ahí dando vuelta, que seguramente algunos de la línea ingenieril sufrieron en algún instante. Pero entendemos el concepto infinito. Entendemos, por ejemplo, que hay cosas, objetos, que ni siquiera podemos imaginarlos cuántos elementos tiene. Y no porque nos falle la mente, sino porque simplemente es imposible contarlos. Y todavía eso es pequeño para pensar en Dios. Todavía eso es insignificante para pensar en Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de los atributos de Dios, muchas veces nuestra mente se queda en este concepto de infinito, un número grande. Pero no nos damos cuenta de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y cuando tratamos de aproximarnos a estos atributos, comunicarnos a cables, entonces nos empezamos a acercar a que tenemos algún grado de referencia que podemos entender un poquito. Pero cuando nos acercamos a los otros, lo incomunicable, entonces tenemos más dificultad. Y esa dificultad radica en que nosotros de alguna manera tratamos de achicar ese concepto, porque si no, no es posible entenderlo. Nos acercamos, pero cada vez que intentamos nos complicamos. Por ejemplo, la típica pregunta, ¿cierto? Cuando Dios habla de qué es amor, entonces ahí inmediatamente las personas que no lo conocen empiezan a dudar de su justicia. Empieza cómo se combina el amor de Dios y la justicia. ¿Por qué permite la muerte de los niños? Etcétera, etcétera. Y ahí está el conflicto en que estamos tratando de mirar una condición o un atributo de Dios y lo estamos mezclando con otro, que nuestra capacidad no es tan ilimitada como nosotros pensamos. Entonces, vamos a ir a un atributo que es la omnipresencia. Para eso vamos al Salmo 139, del versículo 7 al 10.
Y dice, ¿y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y en el Seol hiciera mi estrado. He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Este es un salmo en el cual el salmista inicia todo un proceso en que cómo Dios lo está conociendo, cómo Dios conoce sus pensamientos, cómo Dios va viendo lo que Él está haciendo y lo que está aún sin pensar, cómo Dios lo va conociendo. Hasta llegar al versículo 7, donde exclama estas preguntas: ¿y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esto nos lleva a nosotros. Muchas veces creemos que donde estamos, Dios no está presente. Muchas veces pensamos que porque estamos escondidos o porque estamos con la luz apagada, Dios está afuera. Muchas veces pensamos que porque no hemos dado o no percibimos las consecuencias de las cosas que estamos haciendo. Y aquí el salmista habla de que ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Y aún más lo ratifica y enfatiza diciendo: si subiera, ¿cierto?, al cielo, o bajara al infierno, o si me moviera a los confines del mundo, de nuevo, el infinito, ¿sí?, a los confines del mundo, en cualquier dirección, ahí estás tú. Ese es el Dios infinito del cual estamos hablando. El Dios que no tiene un número donde termina. Es un Dios que no hay nada que lo pueda contener. No hay nada que lo pueda mantener. Ahí donde estás tú, ahí está Dios. Donde tú puedas hoy día, por ejemplo, estar aquí en Chile, o para los hermanos que se encuentran en África, ahí está Dios hoy. Y ahí está. Muchas veces nos cuesta ni siquiera imaginarlo, porque a veces esto de estar lo confundimos con velocidad. A veces nos equivocamos. Y para eso quisiera que miráramos con algunos conceptos que a veces, de nuevo, por nuestra naturaleza nos cuesta entender. Uno de estos conceptos, ¿cierto?, es que nosotros tendemos a pensar que donde hay un cuerpo no puede haber otro. Donde hay un objeto, por ejemplo, donde está este micrófono, no puede estar mi mano. Uno de los dos tiene que moverse para ocupar ese espacio. Uno de los dos tiene que alejarse. Uno de los dos tiene que pasar algo para que el otro empiece a funcionar. No los podemos imaginar qué significa el concepto ese, porque para nosotros es natural el hecho de que cada objeto ocupa un cierto volumen y ese volumen tiene que ser desplazado para que otro volumen lo ocupe. Pero miremos a Jeremías 23-24, que dice: ¿sepultará alguno, dice Jehová, en escondrijo, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él llena el cielo y la tierra y no desplaza el cielo y la tierra, sino lo llena. ¿Sí? No lo imaginemos que nosotros tenemos que corrernos para que Dios esté al lado. ¿Sí? Lo llena. ¿Sí? Y eso, ¿cierto?,
no solamente está en función de nuestro espacio o de otra forma de nuestro tiempo, sino está también mañana, sino también está un año más, un año menos. Si no solamente está en nuestro tiempo, llenando todo, sino cada espacio, cada lugar, en cada tiempo. Y eso ya, nuestra mente ya nos agota. Nos agota pensar que Dios está en este instante, ¿cierto? Cuando nosotros estemos almorzando. Y que ya sabe lo que vamos a vivir. Y que sabe las dificultades que vamos a enfrentar. Sabe nuestro devenir, porque está ahí con nosotros. Con cada uno de sus hijos lo está consolando, fortaleciendo, apoyando, consolando. Tenemos que tener ese grado de tranquilidad en nosotros. No solamente el hecho de poder comprender nos lleva a tener el cuidado de cómo nos vamos manifestando en ello, sino también el regocijo, el consuelo, la tranquilidad de que Dios está ahí. ¿Sí? Estás ahí con nosotros. En Primera de Reyes 8:27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ratifica este pasaje, ¿cierto? Lo que le estoy tratando de transmitir. Este pasaje le transmite, ¿cierto?, que no hay nada que contenga a Dios. Este mundo no lo puede contener. Él es por sobre este mundo. Es más allá de este mundo. Por eso habla de los cielos de los cielos. Él está presente en todo lugar. Pero, de nuevo, ¿cierto?, no tenemos que confundir esta presencia con rapidez. Por ejemplo, los ángeles son rápidos. En un instante pueden estar en el cielo. En un instante pueden estar en la tierra. Pero Dios está presente al mismo instante. No hay un proceso en el cual Él se está moviendo. No hay un proceso en el cual Él se traslada. Está presente en cada instante, en cada uno de nosotros. Y ahora la pregunta entonces que uno se está haciendo, tal vez si ya tenemos claro que Él está en todas partes, es que en cada instante está con nosotros, que no hay lugar donde Él pueda estar contenido. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿qué está pasando en esos lugares? O de otra manera, ratifiquemos en Efesios de nuevo este mismo concepto, que dice: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y por medio de todos y en todos. ¿Hay un lugar donde Dios no está? No. ¿Hay algún lugar que Dios no pueda estar? La respuesta es no. No hay un solo lugar donde Dios no pueda estar. Dios no puede ser excluido de ninguna otra cosa. Dios no puede estar, no puede ser partido, no puede estar una parte de Dios en algún lugar. Dios no está alrededor de nosotros. Dios está en nosotros. Dios está en cada una de esas. Y en cada uno de nosotros está actuando. Parece que algo lo está distrayendo más que yo.
Ya, ok. Espero que se mantengan tranquilos algunas personas. No les voy a contar, pues yo ya me imaginé lo que estaba pasando, pero Dios es soberano. Él hace como Él quiere y en el instante que Él quiere. Entonces, esto ya nos entrega, ¿cierto?, una primera aproximación de lo que entendemos por la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios, cómo está actuando en cada uno de nosotros. Pero debemos tener cuidado en que este, ¿cierto?, que está en todos, no intentemos partirlo. Que hay un pedacito de Dios en uno, el otro pedacito en otro. Él es una sola esencia. No está y no existen partes de Dios. Él es uno. Uno. Su presencia entonces está en cada cosa creada. En cada cosa que Él ha creado, Él la sustenta. En cada cosa, ¿cierto?, que Él ha permitido que hoy podamos usar, que hoy podamos ver, que hoy podamos alimentarnos, es porque Dios lo sustenta. Así entonces leemos en Colosenses, solamente en Colosenses y el resto no miramos. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. Entonces, no solamente está en nosotros, sino que gracias a eso es que nosotros subsistimos. ¿Sí? Gracias a la creación de Dios es que vemos todos los días el sol aparecer. Gracias a Él, ¿cierto?, es que nos permite, por ejemplo, cocinar. Gracias a Él, ¿cierto?, podemos mirar el arco iris. ¿Por qué menciona estas tres cosas? Porque podemos ver en la Escritura que un día Dios dijo que el día se detenga. Y el día se detuvo para la tierra. Las Escrituras también mencionan, ¿cierto?, que un día dijo que el arco iris aparecería. Y el arco iris seguimos viéndolo. Vemos que el fuego debiera quemar. Que uno cuando mira el fuego piensa en que debe quemarse. Pero sabemos en la Escritura que una persona entró a un fuego y salió intacto. ¿Sí? Ese es el relato de la Escritura. ¿Qué dice? Que las leyes que nos guían, las leyes que nos conducen, esas leyes, cuando Dios quiere, las detiene o las anula, dejan de actuar. Por eso es importante entender, Dios puede detener el día y lo ha hecho. Dios puede hacer hablar un burro y lo ha hecho. Dios puede levantar a los muertos y lo ha hecho. Todo lo que a nosotros nos parece hoy día natural, Dios ha hecho cosas que para nosotros no son naturales. Hasta el día de hoy, ¿cierto?, hay personas que pueden levantar su mano y decir:
yo tenía 3 días de vida. Eso es lo que me habían dicho los médicos. Porque este cáncer era para eso. Y Dios dijo otra cosa. Ese es el Dios que estamos, el Dios omnipresente, el que está y que puede detener, el que está y puede hacer actuar, el Dios que puede mover todo, que nos permite a nosotros gozarnos con la naturaleza. Cuando Él dice que debiéramos, ¿cierto?, mirar los pájaros y ver cómo la creación de Dios se revela a Dios en cada instante. El hecho que hoy día nosotros podamos respirar es gracias a Dios. El hecho que nosotros nos podamos movilizar, gracias a Dios. El hecho que podamos digerir nuestros alimentos y así sucesivamente. Gracias a Dios. En Él subsistimos. En Él subsistimos. Si Él dijera, Daniel, hasta aquí llego, o hasta aquí llegas, no habría nada que se podría oponer. Hasta aquí llega mi vida. Y eso, por un lado, ¿cierto?, es aproximarse. ¿Qué significa? Que sustenta todo. Sustenta todo. ¿Con qué? Con su poder. Pero porque está presente en cada uno de ustedes, en mi vida. Y en mi vida me sostiene. Mi vida es la que permite, ¿cierto?, que podamos ver cada instante, podamos gozarnos de la creación de Dios. Quisiera hacer un pequeño, porque mucho de esto ya se ha hablado, pero necesito tocarlo en términos tangenciales, aproximarme a la idea y al hecho de entender, ¿cierto?, que Dios, por supuesto que está en todos lugares, por supuesto que está en todas criaturas, por supuesto que está en el infierno, por supuesto que sostiene a cada una de las personas, incluso a los malvados. Incluso a los malvados. Dios sostiene. Y ahí a veces ya empezamos a movernos el piso. Para algunos, ¿cierto?, cuesta aproximarnos a esa idea. Cuesta entender, ¿cierto?, que Dios también los sostiene a ellos. Y los usa. Pero no lo usa, ¿cierto?, como nosotros podemos estar pensando, sino simplemente lo usa al dejarlo que actúen por sus propios deseos. Si no, vuelvan a repasar Job. Vuelvan a repasar Job. Si no, piensen en el faraón, como Dios le permitió que hiciera. Si Dios no hubiera querido, no se lo permite. Lo dejó actuar. Y ahí de nuevo, ¿cierto?, lo que yo les decía, cuidado con la comprensión de todos los atributos de Dios. Yo estoy haciendo énfasis en uno de los atributos, pero están todos los atributos funcionando al mismo tiempo. Él es amor, Él es justicia, Él es misericordia. Entonces, Dios actúa de diferentes maneras. Actúa con su pueblo, actúa en el cielo, actúa con los inconversos. Y en cada uno de ellos actúa de manera diferente. A sus hijos, por supuesto, se comunica con ellos, se manifiesta en su vida, les da consolación, los santifica. Y cada ese proceso está pasando cotidianamente en cada uno de nosotros.
En cambio, los que no son de la familia de Dios, está el actuar de la gracia común. Les permite respirar, les permite existir, les permite moverse. Pero no está la misma gracia que tenemos nosotros como su pueblo o nosotros como sus hijos. Tenemos que tener cuidado porque el actuar es diferente. El actuar en cada uno de ellos es totalmente distinto. Me salto a Amós, que dice así: Amós: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel, estremezcanse las puertas, los pesados sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subiesen hasta el cielo, de allá lo hará descender. Versículo 3. Si se escondiera en las cumbres del Carmelo, allí lo buscaré y lo tomaré. Y aunque se escondiere de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren al cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y los pondré sobre ellos, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Va a llegar un tiempo, ¿cierto? Va a llegar un tiempo en el cual Dios va a actuar ya no con esta gracia común, con los inconversos. Tenemos que tener, ¿cierto?, presente que gracias a Él, ¿cierto?, mantiene su existencia. Pero eso tiene un tiempo, tiene una duración. Y Él sabe cuál es ese tiempo, sabe cuál es esa duración. Entonces, podemos resumir, ¿cierto?, esta gracia, ¿cierto?, que está actuando en términos de lo que significa para todas las personas. Su presencia es esencial, que esté en todas partes igualmente. Y esta es su presencia o influencia por su actuar, que está en todas partes donde cualquier cosa creada está. Esta es su presencia por su bondad común. Así está presente en la humanidad. La presencia santificadora por la residencia interna del Espíritu en su iglesia en todo momento. Su presencia consoladora en su pueblo algunas veces. Su presencia gloriosa en el cielo, incluso en el infierno. Dios está presente esencialmente y por su poder, y actúa por lo que es una manera tremendamente terrible. Podemos entonces resumir hasta el momento un concepto que es la omnipresencia de Dios, teniendo presente que es una aproximación, teniendo presente que no es algo que sea fácil de definir, pero la que creo que puede ayudarnos a entender dice así: Dios no tiene tamaño ni dimensión espacial y está presente en cada punto del espacio, con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa de manera diferente en lugares diferentes. La omnipresencia, ¿cierto?, de Dios es, por un lado, nos debe llevar, ¿cierto?, a una tranquilidad enorme para lo que somos sus hijos. Nos debe llevar a una tranquilidad enorme para los que estamos en Él protegidos. Debe llevarnos una tranquilidad y no a sentir temor de Él. Él lo ama profundamente y va a proteger a cada uno de sus hijos. Y lo que Él permite
es para nuestro crecimiento. Lo que Él permite es para que nosotros crezcamos en su conocimiento, crezcamos, ¿cierto?, en santidad, que realmente podamos reflejar su amor a cada uno de las personas que están en nuestro contorno. Realmente que podamos ser personas diferentes, que no seamos o que no sigamos siendo las personas con las que llegamos al Evangelio. Que nuestro carácter cambie, que seamos personas dóciles. Eso está trabajando Dios en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros nos hace una vida, ¿cierto?, que pueda ir creciendo en nosotros este amor que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Pero este canal de protección puede ser dañado. Este canal de protección puede ser roto. No porque nosotros vamos a expulsar a Dios de nuestra vida, sino simplemente porque nosotros dejamos de escuchar a Dios. ¿Y cómo se rompe este canal? ¿O cómo hacemos que este canal ya no funcione de la misma manera? Tal vez teniendo presente, ¿cierto?, que el pecado es una de las formas como nosotros dejamos roto este canal con Dios. Cuando somos tosudos. No, si esto que estoy haciendo no es tan grave. No, si esto que estoy haciendo no ofende a Dios. No, si esto no lo encuentro en la Escritura. Entonces nosotros estamos entrando por un camino en el cual lo estamos apartando de Dios. Y ahí estamos perdiendo esta protección de Dios. No Él nos está alejando, sino está alejando su actuar de protección en nuestras vidas. Está alejando la protección cuando tú estás pecando, cuando no te estás arrepintiendo, cuando tú dejas de pensar que orar es importante, cuando ya no deseas comunicarte con Dios, cuando tu oración es una oración simplemente de gracias, Señor, por este día, o bendice los alimentos. Es una oración simplemente de, hoy día me duele, voy a orar por este dolor. Hoy día tengo un trámite que no tengo control sobre eso, voy a orar por eso. Estoy teniendo una oración simplemente utilitaria. Una oración de que me conviene saber que Dios está en algún lugar por ahí y que si lo pillo de buenas, me ayuda. Quiere decir que ya perdí toda noción de lo que era Dios. En mi mente ya perdí lo que es Dios. Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Y ese punto de relación es la oración. Realmente orar profundamente. Porque ahí realmente tenemos este contacto estrecho con Dios. Realmente sabemos quién es Él. Y realmente podemos entender ese consuelo que a veces sí necesitamos. Sí necesitamos. Realmente es entender la presencia consoladora de Dios. Porque hay momentos de tristeza, hay momentos de dificultad y necesitamos de Él. Necesitamos que realmente Él se manifieste en nuestras vidas. Mira, en Isaías 59 dice así, los primeros 2 versículos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no
oír. Dura palabra, dura palabra. ¿Sí? Él no se ha alejado, pero tu pecado puede producir ese consuelo de Dios, alejarse, no sentirlo actuar, porque ya perdiste toda sensibilidad a la guía de Dios. Y eso es tarea nuestra. Debemos acercarnos a Dios en forma cotidiana. Debe estar en nosotros ese anhelo cotidiano de conocerlo más. Ya hemos dicho tantas veces, ¿cierto?, que el domingo es un día, pero todos los días debieran ser domingos para nuestra cercanía con Dios. Entonces, cuidemos, ¿cierto? Tengamos nuestra cuenta al día con Dios. Limpiemos. No consideremos que este pecado es pequeño ante Dios. Los pecados son pecados. No hay pecados blancos. No hay pecados de color del arco iris. Son pecados y nada más. Nosotros que tratamos de suavizar la expresión. Pongámonos al día con Dios. Quiero, ¿cierto?, leer un pasaje de Eclesiastés 11:9. Ya. Es que no tengo monitor, por eso es que estoy tratando de conversar con Lisa ahí para que si vamos igual, yo no veo lo que están viendo ustedes. Ya, entonces ya estoy súper perdido en lo que ven ustedes, aparte del otro. Dice Eclesiastés: alégrense, joven, en tu juventud, y tomen placer tu corazón en los días de adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas, estas cosas te juzgará Dios. Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés, ¿cierto?, nos llama a tener mucho cuidado. Dios es amor, Dios nos perdona, Dios es misericordioso, Dios cuida de nosotros, sí, pero también debemos, ¿cierto?, cuidar nuestro corazón, debemos proteger nuestro corazón. Muchas veces nos cuesta entender esto. El hecho de que si nosotros estuviéramos delante de una autoridad, si quiere pensar el presidente, está bien, la Cámara de Diputados, el Senado, o si quieren pensar en un artista que le diera la oportunidad de estar cerca de él, que le diera la oportunidad así de poder estar, este día vamos a estar juntos y vamos a ir donde tú quieras. ¿Cómo nos portaríamos ese día? ¿Qué haríamos ese día en nuestro andar? ¿Estaríamos dispuestos a llevarlo a los mismos lugares que en nuestra soledad lo llevamos? ¿Estaríamos dispuestos a compartir esos pensamientos que tenemos con esta autoridad? ¿O ya solo eso de pensar nos da vergüenza? Es justamente a eso a lo que me refiero, con que entender la omnipresencia de Dios es que Dios está ahí contigo. Y no hay lugar donde tú puedas esconderte, que Dios no esté presente. Pero eso no es para temor, es para gozo. Tienes a un Rey de Reyes, a un Señor de Señores, al Altísimo, que está ahí como tu amigo, que si estás solo de otras personas, no estás apartado de Él. Él puede escucharte, Él puede oírte, Él puede consolarte, Él puede llevarte, ¿cierto?, a esos
lugares de descanso. Ese es el Dios que tenemos. Por eso la invitación, ¿cierto?, es que busquemos continuamente de la presencia, de la gracia de Dios, con todo nuestro corazón, en cada una de las tareas diarias. Vayamos donde vayamos, pensemos lo que estemos pensando, Dios esté en nuestra mente. Démosle a conocer nuestros casos, démosle a conocer, ¿cierto?, nuestras cargas. Comprometamos nuestro camino, que dirija siempre los pasos hacia Él, que podamos rendir nuestro corazón, que podamos llevar esas cargas a Dios. Eso es lo que queda para cada uno de nosotros, sus hijos. Para cada uno de nosotros, sus hijos. Tenemos esa puerta abierta. Para cada uno de sus hijos tenemos ese lugar de acceso. Pero si tú no conoces al Señor, si tú no has abierto esa puerta, tal vez quisiera leer Efesios capítulo 2, 13 y 14, que dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. También, si tú estás escuchando esto, también puedes estar o ser parte de los hijos de Dios. Tener esta hermosa presencia de Dios en tu vida de una forma diferente, de una forma de consuelo, de una forma que te pueda manifestar. Si el Señor está tocando tu corazón, te invito a que lo recibas, que reconozcas que has sido desobediente, que en oración que reconozca que a Él no lo has mirado como el primer lugar y que permitas, ¿cierto?, que Él cambie profundamente tu vida, que hagas cambios significativos en tu vida. Obra de manera diferente. Baja tu rostro y ríndete a Él. Ríndete al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Él vino con esa misión para que, en primer lugar, nosotros que ya somos parte de su familia, podamos estar en ese proceso. Pero también por ti. También por ti. También tú puedes ser parte de estos hijos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites aproximarnos, reconocer, Señor, que tú eres por sobre todas las cosas, que tú eres el gran yo soy. Señor, ayúdanos a entender tu omnipresencia, Señor. Que en cada momento, Señor, en cada momento que nos agachamos, en cada momento que nos inclinamos, que sea delante tuyo, Señor. Que en cada momento, Señor, que nuestra soberbia figure, Señor, podamos entregártela a ti, podamos, Señor, mostrar que no somos dignos de estar ante tu presencia. Dios bendito, en estos momentos queremos rogarte, Señor, por nuestra vida, Señor, por estos pecados que han sido pecados caprichosos, pecados que no hemos querido soltar, que pensamos, Señor, que en un tiempo más sí lo vamos a poder hacer. Señor, queremos entregarlo a tu vida. Queremos ser una persona diferente. Queremos ser, Señor, la persona que tú has preparado de antemano para nuestras vidas. Queremos recorrer tus caminos. Queremos, Señor, poder ser realmente un reflejo de tu amor en esta sociedad. Dios, te invito a transformar mi vida. Te invito, Señor, a que realmente no permitas que siga siendo igual. Transfórmame, Dios, a lo que tú desees. Te damos gracias, Señor, y también oramos por estas personas, Señor, que no te han conocido. No te han conocido, Señor, de esta manera en que hemos estado hablando hoy. Te pido, Señor, por los corazones de ellos, Señor, para que ellos puedan rendirse y rendirse de verdad, Señor. Que ese compromiso que hagan hoy, Señor, de seguirte a ti,
tú se los mires con gracia y con misericordia, Dios. Dios bendito, te agradecemos este tiempo y damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.